Dios les bendiga, Dios les guarde. Le habla su hermano en Cristo, Ramón Díaz, del Ministerio MIC Revelación Divina. Bienvenidos todos los amigos y los amigos de amigos. Saludamos a todo el pastorado y todos los ministerios. Excusarnos por la tardanza, ya que hubo, ¿verdad?, un problemita con la tecnología. No obstante, entramos en la lección. La lección para el día de hoy lleva por título El poder en Dios y el poder en su palabra. Pregunta, para nosotros los cristianos de hoy día, ¿qué parte de la ley todavía es aplicable? Es un dilema que siempre, ¿verdad?, ha estado para debatirse. Pero en un sentido, para nosotros, la mayoría o la mayor parte de la ley sigue siendo aplicable hoy día. Nosotros hacemos distinciones entre la ley ceremonial, la ley dietética, la ley civil y la ley moral. Sin embargo, para los judíos, toda la ley dada por Dios en el Viejo Testamento era moral. Y en cierto sentido, en sí tenía que ver con, la ley toda tenía que ver con un significado moral. Amén. Y es útil distinguir entre lo que es la ley moral y la ley ceremonial. Primero es que la ley ceremonial ha sido cumplida, completa en la obra perfecta terminada de Cristo. Eso está bien claro. En cuanto a las leyes dietéticas, las leyes dietéticas han sido separadas por sí, teniendo históricamente su significado diferente a la ley moral. Teológicamente se distingue entre la ley natural, que es una ley de Dios al hombre en su naturaleza, en su ser, para que el hombre mismo pueda descubrir lo que es moralmente entre el bien y el mal. Diferente un poco a la ley intencional del Viejo Testamento, que son leyes dadas por el mismo Dios con un propósito específico e histórico. Y de eso ustedes saben que en términos de la ley, que la ley, a propósito de la existencia de las leyes, ¿verdad?, en el Viejo Testamento, era preparando al mundo para el cumplimiento de esa ley. Una ley intencional en la persona de Cristo. Amén. Por otro lado, también que se conoce como la ley natural y la ley revelada. Vamos a aclarar eso. Esto tiene que ver con que hay leyes de parte de Dios dadas en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento que expresan el carácter de Dios. Y el carácter de Dios es inmutable. En otras palabras, que no hay sombra de variación, que no se muda, que es permanente. En él no hay cambio, como ya hemos enseñado. Pero si nosotros lo separamos, o si el mismo Dios, ¿verdad?, lo separa, el propósito o el carácter de Dios sufriría. Palabras, el carácter me refiero a quién Dios es. Y Dios no puede negarse a sí mismo. Me voy a explicar, por si acaso no está claro el pensamiento. Si Dios hubiera dicho en el Nuevo Testamento
se puede adorar a los ídolos, pues Dios mismo negando su divinidad y su supremacía. Son partes de sus atributos. Hemos dicho que Dios no puede negarse a sí mismo. Volviendo nuevamente a la ley moral, la idea que la ley de Dios, particularmente la ley moral de Dios, del Testamento y del Nuevo Testamento, siguen siendo aplicables para todos los cristianos del Nuevo Testamento. El que piense de otra forma, ya erróneamente pensando. Me explico. El creer en los mandamientos de Cristo y no creer en la ley moral del Viejo Testamento, pensando que tales leyes, las moralmente hablando, que no son aplicables para nosotros, que seguimos el Nuevo Testamento, amén, repito, sería un error. Porque más bien el cristiano está llamado a decir de esta forma, como lo dijo David: oh, cuánto amo a tu ley. Eso se encuentra en el Salmo 119, verso 97. Esa es la que la iglesia necesita agarrar con precisión y con mucho cuidado. Mire cómo dice conforme al Salmo 1 y su verso 2. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Poderoso. Cuando el salmista hace uso de la frase la ley de Jehová, refiriéndose a la ley de Jehová, él no está refiriéndose a la ley ceremonial, ni la ley, ¿verdad?, en relación a las dietas, ni tampoco a la ley civil. Más bien él se está refiriéndose a la ley moral. Amén. Ustedes pueden ver que somos nosotros los que hacemos distinción entre lo que es la palabra de Dios y lo que es la ley de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios es su ley. Y su ley es su palabra, hermano e iglesia. Estas dos frases equivalen a lo mismo: la palabra de Dios y la ley de Dios. Y como equivalen lo mismo, ya ustedes saben que lo hemos dicho en otras lecciones, que Dios y su palabra también equivale a lo mismo. Yes. Son inseparables, como son inseparables y lo mojado. Hemos dicho que siempre donde está mojado es porque hay agua. Y que si hay agua, de seguro que ha de estar mojado. Repito, Dios y su palabra son inseparables. Amén. Hablando del poder que hay en Dios y el poder que hay en su palabra, para Dios crear, cuyo significado de crear es traer a la existencia elementos de la nada, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y ahora digo yo, pienso yo, ¿verdad? No el Señor, que Dios pudo y puede crear sin tener que hacer uso de su palabra. Sin embargo, para que se pueda entender el poder que hay en Dios y el poder que hay en su palabra, mire cómo la Biblia dice y lo relata. Hebreos capítulo 11, su verso 3, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la fe entendemos que se puede entender.
haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Por la palabra de Dios el universo fue creado. Y conforme a Génesis 1, su verso 1 al 29 y luego al 31, dice la palabra. Y cuando digo de esta forma es que Dios, haciendo uso de su palabra a la creación. Y vamos a leer unos versículos, pero solamente la parte o la frase del comienzo del versículo capítulo, su verso 3. Y dice así en Génesis 1:3. Y dijo Dios. En 1:6 dice, y dijo Dios. Y en 1:9 dice, y dijo Dios. En el 11 dice, y dijo Dios. Amén. 14 dice, y dijo Dios. El comienzo de Génesis 1:20 dice, y dijo Dios. Y 1:24 dice, y dijo Dios. Y el 26 dice, y dijo Dios. Y el 29 dice, y dijo Dios. Aquí hay una diferencia cuando leemos el versículo, el capítulo 1 del verso 31 de Génesis. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Nota, todo lo que Dios dijo, ¿no? De cierto te digo que todo lo que Dios, de lo que es y todo lo que Dios dice en su palabra, se cumple o se hace manifiesto. Amén y amén. Y digo esto porque Dios no miente. No solamente que no miente, sino que en la naturaleza de nuestro Dios no existe la mentira. Lo que Dios dice, eso es así. Dios te bendiga, Dios te guarde y te ha hablado tu hermano en Cristo. Done, ¿verdad?, la ligereza de todo lo enseñado en esta lección por la tardanza y les esperamos, amén, en la próxima lección. Dios le bendiga y Dios te guarde. Amén.